Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola mis queridos hermanos, les habla su amigo colombiano Camilo Caballero, misionero de Helping Hands en Uganda. Hoy vamos a estar meditando acerca del pasaje en Lucas capítulo 14, versículos del 15 al 24. En mi Biblia dice la parábola del gran banquete, y dice así: Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: «Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios». Jesús le contestó: «Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados: «Vengan, porque ya todo está listo». Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo: «Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes». Otro adujo: «Acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes». Otro alegó: «Acabo de casarme y por eso no puedo ir». El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: «Sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos». «Señor», le dijo luego el siervo, «ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar». Entonces el señor le respondió: «Ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete». Tenemos que recordar que al principio del capítulo 14, Lucas nos cuenta que Jesús había sido invitado a cenar a la casa de un líder de los fariseos, y es en medio de esta cena que sucede esta conversación. Ahora, nuestro pasaje comienza con las palabras: «Al oír esto». Debemos preguntarnos qué fue lo que oyó esta persona. Bien, si nos fijamos al final del versículo 14, Jesús estaba hablando de la recompensa en la resurrección de los justos. Los judíos creen que los justos van a resucitar para disfrutar del reino de Dios cuando se establezca en la tierra, y es por esto que esa persona pronunció una bendición sobre los participantes al banquete en el reino de Dios. No sabemos la razón exacta por la cual esta persona hizo esto. Pudo ser para llamar la atención sobre sí misma, o pudo ser como una respuesta natural, emotiva, al oír mencionar el reino de Dios que inauguraría el Mesías. Sin embargo, la respuesta de Jesús a dicha bendición, lejos de ser emotiva, fue un tanto confrontativa. En pocas palabras, Jesús quería demostrarle a estos líderes judíos que ellos habían sido invitados al reino de Dios y lo habían rechazado. Por el contexto de la conversación podemos entender que el banquete del que habla Jesús en esta parábola se refiere a la inauguración del reino de Dios y por lo tanto el Señor del banquete es Dios mismo. Si nos fijamos al comienzo de la parábola en el versículo 17, era costumbre en esa época, cuando alguien organizaba una cena, era costumbre el enviar un siervo justo al momento de la cena para recordar a los invitados. Pero si te fijas en el versículo 18 al 20, en la parábola los invitados rechazaron la invitación al banquete con excusas injustificadas. Nadie compra un terreno para verlo luego. De la misma manera, nadie compra animales sin antes haber verificado que se encuentran en buenas condiciones para trabajar. Y el hecho de que una persona se case no es un impedimento para seguir disfrutando de la vida social. Así como estas personas de la parábola rechazaron con excusas injustificadas al anfitrión de la cena, de la misma manera los líderes judíos que habían sido invitados a la inauguración del reino de Dios por Jesús lo rechazaron presentando excusas injustificadas. Ellos prefirieron su estatus social, su dinero y en general la gloria de los hombres. Ahora en el versículo 21, si te fijas, en respuesta a su rechazo, Dios invita a su reino a aquellos a quienes los líderes judíos despreciaban. En la parábola son los pobres, los inválidos, los cojos y los ciegos, pero en la vida real fueron el cobrador de impuestos, el leproso, la mujer adúltera y en general todos los pecadores. Todos aquellos a los cuales los judíos despreciaban fueron aquellos sobre los cuales Dios puso su atención para invitarlos a su reino. Finalmente, en el versículo 22 se aprecia en la parábola que hay un segundo grupo de personas que se esfuerzan a entrar al banquete. Esto es una posible referencia a la invitación a los gentiles para participar en el reino de Dios. Gentiles como tú y como yo. Dios quiso que todas las personas del mundo pudieran hacer parte de su reino, no solo los judíos a los que se les ofreció primeramente. Ahora, ¿qué aprendemos del pasaje? Bien, lo primero tiene que ver con excusas. La voluntad de Dios para los judíos era aceptar el evangelio de Cristo y recibir el reino,
pero ellos lo rechazaron mediante diferentes excusas. Te pregunto, ¿qué excusas estás poniendo para hacer la voluntad de Dios en tu vida? Al igual que estos judíos, ¿estás prefiriendo a tu familia o a tus amigos por encima de Dios? ¿O tal vez estás más enfocado en tus estudios y preocupado por tu futuro? Tal vez aún no has definido claramente tus prioridades. Mira en tu corazón y pregúntate, ¿qué excusas estás poniéndole a Dios para no hacer lo que Él te ha llamado a hacer? Lo segundo tiene que ver con el deseo de alcanzar a los perdidos. En la parábola vemos que el dueño de la casa está dispuesto incluso a forzar a las personas a disfrutar de su banquete. Esto es sin duda la expresión de un fuerte deseo, una fuerte compasión. Te pregunto, ¿puedes relacionar la pasión del Señor por atraer invitados con tu pasión por atraer personas al Evangelio? Realmente cuando ves a un vecino o a un amigo o a un familiar que no conoce de Cristo, ¿sientes ese deseo de como si quisieras forzarlo a entrar al reino de Dios? ¿O tu corazón se ha apagado y tu compasión se ha diluido? Lo tercero tiene que ver con una advertencia de castigo. Rechazar a Dios en tu vida te traerá consecuencias muy negativas. Recuerda que en la parábola, aquellos invitados que rechazaron la invitación a la cena lograron que el anfitrión se enojara en sobremanera y dijera: estas personas nunca van a disfrutar de mi banquete. De la misma manera, el rechazar a Dios en tu vida puede traerte muy malas consecuencias. Tengamos cuidado de no rechazar el llamado de Dios a nuestras vidas. Mis queridos amigos, recuerden que este audio no reemplaza su tiempo a solas con Dios. De corazón les invito a leer nuevamente el pasaje a solas, orar y escribir sus propias aplicaciones personales. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.